Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzamos con este vídeo el tema de autómatas programables. Este es un equipo omnipresente en cualquier industria, tanto en procesos continuos, pongamos el control de un bioreactor, como en procesos discretos, una línea de fabricación de automóviles. Es el elemento fundamental en cualquier sistema de control. Se trata de un elemento informático que permite, en primer lugar, hacer el control de sistemas discretos, de variables digitales, variables que valen 0 o 1, pero por extensión puede perfectamente controlar variables continuas y por lo tanto implementar aspectos como PIDs. Vamos a estructurar la lección en tres vídeos. El primero vamos a describir el dispositivo, ver un poco de qué se trata físicamente. En segundo lugar, hablaremos de un preámbulo a la programación, que son los esquemas de contacto, son esquemas eléctricos que sirvieron como punto de partida para la programación de autómatas. Y en tercer lugar, abordaremos de una manera muy ligera la programación de autómatas mediante los diagramas de escalera, que es el método base de programación, aunque hay otros métodos de programación de autómatas más poderosos. Bien, pues comenzamos. En el primer vídeo, el dispositivo PLC, lo que vamos a ver es qué es un PLC y también alguna noción de cómo funciona internamente, porque esto nos afecta después al modo en que le vamos a programar. Lo primero, ¿qué es un PLC o un controlador lógico programable o un autómata programable? Lo podremos ver con estos diferentes nombres. Bueno, pues básicamente es un computador, es un equipo de cálculo informático, pero que está muy orientado al control de procesos secuenciales, procesos que tienen como variables señales binarias, señales digitales, 1 o 0, que funciona en tiempo real, importante para que pueda llevar su control efectivamente a los procesos reales, y que además está preparado para ser robusto en un entorno industrial, donde hay pues, temperaturas que igual son excesivas, humedad, ruidos eléctricos, etcétera. Entonces es un equipo robusto para este entorno industrial. Abajo tenéis una definición un poquito más extensa, que como veis viene a decir algo parecido, pero detalla un poquito más. Habla de que tiene que tener funciones lógicas, es decir, AND, OR, NOT. También tiene que manejar temporizadores y contadores. Aparecen casi siempre en todo proceso de automatización la necesidad de llevar la cuenta del tiempo o de contar el número de veces que ocurre algo. También operaciones aritméticas, aunque esto no sería propio de la lógica binaria, pero como digo, también vamos a poder manejar señales analógicas, señales continuas, por lo tanto vamos a poder hacer operaciones con ellas. Y vamos a manejar entradas y salidas prioritariamente siempre digitales, pero también vamos a tener la capacidad de hacerlo con señales analógicas. La imagen que veis a la derecha es un caso particular de un pequeño autómata, es un autómata muy pequeñito que nos es útil para automatizaciones muy simples. Bueno, ¿de dónde surgen los autómatas? ¿Por qué surgen estos autómatas? Lo que veis en esta foto es un armario, un circuito de relés. Es como hasta un determinado momento de la historia se hacía la automatización de procesos. Teníamos un montón de señales binarias, señales lógicas, que en base a esquemas de contactos, que es el dibujo que tenéis abajo, esquemas eléctricos de contactos, decidían cómo se actuaba sobre unas salidas, sobre unos relés. Este sistema, como veis, es complicado de gestionar, de cablear, de manejar, de evolucionar. Si hay que hacer un cambio es complicado, si hay que hacer una depuración es complicada. Y entonces se planteó la necesidad de hacer un cambio. Y en el año 1968, pues una pequeña ingeniería desarrolló un concepto que era sustituir estos enormes cuadros de relés por un sistema informático que de alguna manera hacía o implementaba la lógica que estábamos implementando previamente con este esquema de contactos. Surgió así el primer autómata, se llamó Modular Digital Controller, abreviado el MODICON, y 84 porque era el número de proyecto que en ese momento consecutivamente tenían. Esto tuvo éxito en primer lugar porque, como veis, sustituye un enorme cuadro complejo de gestionar por algo más simple que un sistema informático. Pero también, y es importante, porque el modo en que se programaba este autómata, este sistema informático, era equivalente a esto. Lo que se hizo fue desarrollar un modo de programación en el cual, si giramos esto y lo ponemos en vertical, lo representamos ahora con un diagrama de escalera, que es la misma representación o muy equivalente al esquema de contactos, pero ya apta para ser metida, cargada a través de una pantalla en un ordenador y que sea este el programa. En definitiva, el autómata o el PLC es un procesador digital, señales digitales, secuencial. Secuencial indica que no solamente lleva o implementa circuitos combinacionales, sino también secuenciales que tienen memoria. Va a tener una serie de puertos de entrada, una serie de canales de entrada, que son estos que veis aquí, digitales, también analógicos, pero nos centramos en los digitales, que van a estar conectados típicamente a sensores o a contactores. Y va a tener un conjunto de canales de salida que están conectadas típicamente
a relés o en ocasiones directamente a algunos actuadores, algunas válvulas, por ejemplo, algunos elementos que son frecuentes también en el control. Por ponerlo de una manera un poquito más gráfica, tendríamos que como entradas podríamos tener, pues esto sería un sensor de nivel, esto sería un sensor óptico, estos serían fines de carrera con diversos modos de contacto, pero son sistemas mecánicos que al pulsarles pues activan la señal, un sensor inductivo, un sensor óptico, y como salidas pues podríamos tener contactores, válvulas electroneumáticas, motores, etcétera. Como digo, también es factible considerar que el autómata puede manejar señales analógicas, entonces también podríamos tener como entradas, pues esto sería una sonda de temperatura, una PT100, un sensor de temperatura, un caudalímetro que nos mide de una manera continua el caudal que está pasando por una tubería, un sensor de presión y como salidas podríamos tener pues una motobomba, una válvula proporcional, una válvula que deja pasar más o menos caudal según una señal analógica, lo mismo pero una válvula en este caso neumática. En definitiva, diferentes tipos de actuadores que son ya con señal continua. El autómata tiene típicamente una composición, una estructura modular. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo, según mi necesidad, según el sistema que yo tenga que automatizar, voy a irle dotando de diferentes componentes que yo puedo seleccionar. Básicamente vamos a tener siempre una fuente de alimentación, que en este caso sería este elemento que veis aquí. Después va a tener lógicamente la CPU, esa es imprescindible. Bueno, la fuente de alimentación viene separada porque dependiendo del número de tarjetas que yo le añada o dependiendo de las características de mi instalación, yo voy a tener una fuente de diferentes características. Sobre tengo una fuente que me tiene que dar 12 voltios y 500 vatios o una fuente que me tiene que dar 24 voltios y pues 1 kilovatio. Depende de lo que tenga, ¿no? Entonces, por eso la tengo que escoger. Luego, como decía, tengo la CPU y luego tengo una serie de tarjetas o una serie de módulos que son módulos de entrada o salida, en principio digital o también analógica. Cada uno de estos módulos será una cosa, entrada digital, salida digital, analógica, etcétera. También puedo tener algunos módulos especiales muy concretos para tareas frecuentes. Por ejemplo, hemos comentado antes que hay una sonda de temperatura que se denomina PT100. Pues igual tengo ya alguna tarjeta que directamente es capaz de leer esa señal analógica PT100, gestionarla e incluso hacer un bucle de control de temperatura. También me va a hacer falta tener lógicamente un modo de programación, un modo de cargar los programas e incluso de depurarlos o de monitorizar en qué estado están. Eso se hace con una unidad de programación que es externa, es decir, al contrario de un ordenador normal que tiene un teclado y una pantalla siempre, un PLC no tiene esto, esto es externo, lo tengo que conectar. El motivo es porque una vez que yo mi programa está cargado, lo desconecto y ya mi autómata funciona sin que nadie modifique el programa, y ese es un objetivo, de manera automática. Basta con encenderle para que el programa se ponga a funcionar, sin que yo tenga que dar ninguna instrucción a través de un teclado. Entonces la unidad de programación puede ser externa. También puedo tener pantallas de visualización, en este caso está puesto aquí como interfaces hombre-máquina, es decir, una pantalla, un sinóptico, en el cual yo estoy viendo el estado del proceso que yo estoy controlando. Tarjetas especiales para hacer controles PIDs, puedo tener una tarjeta que implemente pues 4 o 8 controles PIDs, lazos que yo puedo usar para las necesidades que tenga. Como es también frecuente tener que controlar motores, y eso también lleva sus propias particularidades, típicamente por los sensores de posición del motor son sensores digitales y hay que gestionarlos, pues tengo tarjetas específicas para hacer control de motores o para implementar diferentes tipos de buses de protocolos de comunicaciones. Hay varios estándares de comunicaciones en la industria y cada uno de ellos pues igual necesita un hardware especial. Entonces hay tarjetas especiales para estos protocolos de comunicación. Los autómatas, como digo que son modulares, pues tienen diferentes formas, tamaños y modelos. Aquí tenemos 3 fabricantes diferentes y como veis hay desde autómatas pequeñitos, como estos de aquí, o como este de aquí, que son compactos, autómatas medianos, como este que vemos aquí, o este, y autómatas grandes, como este, que tiene muchas entradas, salidas digitales, muchas tarjetas de entradas y salidas digitales, o estos de aquí, que como veis, pues cada una de estas tarjetas tiene una altura importante porque tiene varios bloques de entradas y salidas digitales. Normalmente se clasifican los autómatas en base al número de entradas y salidas que manejan. Los pequeños autómatas, los micros, estos que decía, como este de aquí, que hacen la automatización de un pequeño proceso, podríamos tener de orden de 8, 16, 32, incluso, que ya son unas cuantas, entradas y salidas digitales. Después tendríamos pequeños, medianos y grandes. Como veis, podemos llegar a manejar miles de entradas y salidas digitales desde un solo autómata. Además, la tarjeta de CPU, pues por ejemplo, puede tener redundancia para el caso de sistemas críticos en los cuales me interesa tener siempre la garantía de que no hay un error por algún motivo de un ruido o una avería en mi CPU y estoy originando un cálculo equivocado.
Bueno, vamos a entrar ahora en ver el funcionamiento del autómata y para eso tenemos primero que comprender un poco qué es lo que tiene por dentro, su arquitectura, los elementos, los componentes fundamentales que tiene, los módulos fundamentales que tiene. Lógicamente, lo primero que tenemos es una unidad central de procesos. Luego detallaremos un poquito más algunas de estas cosas que hay aquí, pero este esquema es como muy de una primera vistazo, ¿no? Entonces, una unidad central de procesos o CPU, que es donde se va a ejecutar, donde se van a interpretar las instrucciones que yo cargue. Estas instrucciones estarán, lo veremos en otra imagen, en una memoria. Tenemos también uno o varios módulos de entradas. Los sensores, pulsadores que tengamos van a entrar en mi autómata a través del módulo de entradas. Se van a procesar en la CPU y van a salir a través del módulo de salidas o de los módulos de salidas. Hemos dicho que tenemos que tener la fuente de alimentación, la interfaz de usuario y, como veis, he puesto aquí con punteado la unidad de programación porque es de quita y pon, la puedo enchufar o desenchufar, y opcionalmente módulos auxiliares. Si entramos con un poquito más de rigor en lo que hay aquí dentro, tendremos lo siguiente. Tendremos la unidad de control, la propia CPU, y a través de un bus están conectadas una serie de elementos. Vamos a destacar algunos que son importantes porque nos van a hacer falta para entender después el funcionamiento. Lógicamente hay memoria. Hay una memoria donde va a estar por un lado cargado el sistema operativo, es decir, el programa de cuando yo arranco mi autómata, se pone en marcha para gestionar todo el entorno que tenemos. Sería como el Windows, por decirlo así, de mi autómata. Entonces, el programa, lo primero que tenemos que tener en la memoria de programas es el sistema operativo. Luego también el programa que yo he cargado, el programa que yo como usuario he desarrollado y he cargado en mi autómata para que controle mi proceso. Luego tenemos, como veis aquí, una serie de memorias de imagen, de entradas y de salidas digitales, en este caso, y también analógicas. Esto es importante y vamos a pararlo y vamos a volver sobre ello más adelante. Las entradas y salidas, cuando las tengo que manejar, lo que van a hacer es copiarse, las entradas se van a copiar en una memoria y yo voy a trabajar, mi CPU va a trabajar sobre esta memoria. Y lo mismo las salidas, mi CPU va a trabajar sobre una memoria de salidas, no sobre las salidas directamente, sino sobre una imagen de esas salidas. Una vez que mi programa se haya hecho los cálculos que tenga que hacer, copiará las salidas, la memoria de salidas, en las salidas reales. Pero tenemos estas imágenes, importante, tanto para las digitales como para las analógicas. Tenemos también memoria de datos. Hay datos que tengo que guardar y que tengo que gestionar durante la ejecución de mi programa. Las comunicaciones, que las voy a tener que gestionar bien para comunicarme con otros, con tarjetas que están remotamente situadas, o bien incluso con otros autómatas o con otras máquinas. Y como hemos dicho antes, módulos especiales. Y hay un módulo más que he dejado para el final porque es imprescindible también en cualquier autómata, que es los módulos, que también están al fin de cuentas en memoria, que gestionan los temporizadores y los contadores. Los temporizadores son como cronómetros que yo puedo lanzar y que me van a indicar qué tiempo ha pasado desde que los lancé o si ha pasado el tiempo que yo programé. Entonces, esas cuentas de qué tiempo llevamos tienen que estar guardadas en algún sitio de memoria que yo podré consultar en todo momento. Y los contadores, pues como su nombre indica, son elementos que me permiten contar cuántas veces ha ocurrido algo, cuántas veces una entrada ha pasado de 0 a 1, por ejemplo, y me avisa cuando el número de veces que esto ha ocurrido es el que yo he programado. También tengo que tener, lógicamente, en memoria un espacio reservado a llevar estas cuentas. Vamos a comentar algo sobre las entradas salidas. Normalmente las entradas salidas vienen en módulos, no vienen sueltas, no viene una entrada sola, sino que yo incorporo una tarjeta o direcciono una tarjeta que tiene un número típicamente 4, 8, 16 o 32, bloques de 4, 8, 16 o 32 entradas. Estas entradas están ya pensadas para trabajar en ese entorno industrial. Si estamos hablando de las digitales, pues sería típicamente pues, tensiones de 0 a 24 voltios o a veces en corriente alterna pues 230. Si son entradas analógicas tenemos diferentes tipos, también puede ser tensión entre 0 y 12 voltios, entre más o menos 10 voltios, o también en bucle de corriente, 420 miliamperios. El modo de conectar estas entradas pues depende del sensor. Hay entradas para sensores que son de 2 hilos, como habéis puesto aquí, que sería que mi sensor sería esto, mi sensor cuando detecta algo aceleraría este contacto, y lo que tenemos que hacer es poner un 1 lógico en mi entrada. Esta zona de aquí sería mi autómata y este sería mi sensor, y tenemos que poner un 1 lógico en la entrada. Para ello, alimentamos a nuestro sensor entre un valor positivo, lo que el autómata va a entender como 1 lógico, pongamos que sea 12 voltios, y cuando se cierre el contacto, esto va a entrar directamente a mi autómata, a mi unidad de entrada de mi autómata. Esto es el exterior y esto es el autómata. Cuando se cierra el contacto, ponemos aquí esos 12 voltios.
La otra opción es que tengamos sensores que son a 3 hilos, sensores que llevan electrónica dentro. Como un sensor, si lleva electrónica, tiene que estar alimentado, tenemos que alimentarle para que funcione, pues tenemos que mi sensor, que sería este elemento que veis aquí, le estamos alimentando entre el más, fijaros por aquí cómo llegamos al más, y el menos. Este más y menos nos puede dar la propia fuente de alimentación de mi autómata. Podemos usar otra fuente, pero el autómata tiene una fuente que tal vez la podemos utilizar para ello. Y el sensor, cuando detecta presencia o cuando da señal por el motivo cuya función esté definida, me va a dar aquí también ese 1 lógico. Nuevamente, para temas de evitar problemas de que las masas no estén correctamente conectadas, de que haya tensiones que no están adecuadamente equilibradas, pues las entradas, estos módulos, están conectados al resto de mi autómata mediante un acoplamiento óptico para que esté desacoplado eléctricamente. Es decir, que si por un error aquí se apareciesen pues 200 voltios, esto no afectase al resto de la electrónica de mi autómata. En cuanto a las salidas típicamente van a ser habitualmente relés que al abrirse o cerrarse van a abrir o cerrar un circuito secundario. Para alimentar, para poner en marcha un motor, no hacemos que la corriente que tiene que poner en marcha mi motor pase por el autómata, sino que por el autómata pasa una pequeña corriente que activa un relé y por esa parte secundaria del relé pasa la corriente, la alta intensidad, la alta potencia a fin de cuentas, que alimenta mi bomba. Las salidas pueden ser típicamente salidas de relé, en este caso tendríamos que el autómata está aquí, esta parte de aquí. Cuando este relé interno que lleva el autómata, esto es un relé interno que tiene el autómata, se cierra, me cierra este circuito, entonces mi carga, esto sería mi motor, por ejemplo, o mi contactor, lo que yo tenga, pues estaría alimentado a través de una tensión que yo le he puesto, pues se cerraría el circuito y pasaría corriente por él. También podemos tener lo que se llama salidas de colector abierto. Tener en cuenta que un relé es un elemento mecánico. Si yo tengo que abrir y cerrar mi relé rápidamente, esa acción mecánica lleva un cierto tiempo. Entonces, para sistemas que tienen que cerrar o abrir rápidamente, un relé no es lo más adecuado. Podemos usar un relé de estado sólido o, a fin de cuentas, un transistor. Un transistor que trabaja en corto de saturación y que, polarizándole correctamente, va a permitir que la corriente circule. Fijaros que si cogemos por aquí el más, pasaría por mi transistor, que si está polarizado permitiría que pasase la corriente, pasaría por la carga y retornaría al menos. Entonces, este transistor me permitiría que por mi carga circulase la corriente cuando yo quiero. Cuando la corriente que tiene que pasar por la carga es una corriente continua, bien, pero cuando la corriente es alterna, mi transistor no puede dejar pasar la corriente alterna. Entonces, en esos casos, tenemos que usar un triac que, además de ser también un dispositivo de estado sólido que conmute rápidamente, permite que pase corriente en ambos sentidos. Bueno, en cuanto al funcionamiento de cuando yo enciendo el autómata, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta lo siguiente. El autómata, cuando lo arrancamos, normalmente va a entrar, cuando lo encendemos, cuando lo alimentamos, va a entrar en la condición de stop, va a estar parado. Es decir, esto quiere decir que el programa que yo he cargado, el programa que yo he metido en mi autómata para que controle mi proceso, no funciona, está parado. Le doy al arranque, al run, si queréis, y al entrar en run se pone en modo ejecución. Y así va a permanecer hasta que, o bien porque yo desde el código le haya puesto incluso una orden de stop, cosa poco frecuente, pero que puedo hacer, bien porque yo conmute el interruptor a stop, pasaremos a parada, o bien porque se produzca una circunstancia que puede ser un error, que mi programa detecte un error, ahora comentamos algún error que no es que sea típico que ocurra, pero que vale la pena comentar, entonces entraremos en modo error, o bien porque se haya detectado que hay un fallo de alimentación, que ha caído la tensión, y aunque el autómata tenga cierta autonomía con una batería para guardar los datos en memoria y para tal vez aguantar un poco el funcionamiento, pero tiene que entrar en un modo de alarma para preventivo para evitar que caiga la tensión y todo mi sistema se descontrole. Bien cuando entramos en fallo de alimentación y bien cuando entramos en error, lo que habitualmente hace un autómata es que todas las salidas digitales que tiene las pone a cero, es decir, para todo, o se pretende que pare todo el funcionamiento de mi proceso. Si había un motor en marcha, que se pare. Si había una compuerta que estaba abierta, que se cierre, etcétera. Es decir, entra en un modo de estado seguro. Es responsabilidad del ingeniero que diseña la planta que esas salidas que se ponen a cero lleven a mi sistema físico en modo seguro. Decía que hay un error que vale la pena comentar, y es el error, que ahora lo pondré en otra transparencia, de perro de guardia, de watchdog. Si mi programa se cuelga, si mi programa, en la ejecución de mi programa se ralentiza mucho o entra en un bucle infinito, mi sistema quedaría sin control. Como eso es peligroso, en ese momento mi sistema entra en un modo de error, un modo
particular de error, que es error por perro de guardia, por timeout. Y, como decíamos, todas las salidas se van a poner a cero como modo preventivo. Tendré que revisar qué ha pasado y una vez que lo he corregido el fallo, volvería a entrar en ejecución. Vamos a volver a comentar ahora los temas de la imagen y la memoria que decimos de las entradas y las de salida, porque es necesario comprender su funcionamiento para ver cómo funciona un PLC. Todo esto parte de lo siguiente. Mi PLC mi autómata trata de emular el comportamiento de los esquemas de contactos, estos esquemas eléctricos. Si yo pongo este dibujo, si esto es un esquema eléctrico y cableo esto, si pongo relés y contactos ya con el cableado, cabría preguntarse, ¿qué bobina se aferrará antes? ¿La S1, la S2 o la S3? Imaginar que E1 y E2 pues, pasan de repente a 1. Fijaros que al pasar E1 y E2 a 1, S1 se tiene que energizar, se tiene que activar. Aquí también, bien porque bien E1 vale 1 o vale 2, S2 se energizaría. Y aquí pues pasaría otra cosa. En este caso no se encendería S3, pero en fin, supongamos que en otro caso sí. Bueno, la pregunta que hacía es, ¿cuál de las tres se tiene que activar primero? La respuesta sería, pues todas a la vez. Es un esquema eléctrico. Asumimos que la electricidad, aunque evidentemente tiene una cierta velocidad de propagación, es tan elevada que se asume que es todo instantáneo y S1, S2 y S3 se tomarían su valor simultáneamente cuando E1 y E2 cambian. Ahora bien, si el autómata es un sistema informático que tiene un programa que va ejecutando instrucción tras instrucción, cuando yo programase esto, cabría preguntarse, oye, ¿cuál de las tres se va a ejecutar antes? ¿Qué parte del código se va a ejecutar antes? Y evidentemente hay una parte del código, si yo codifico primero que E1 y E2 es la salida S1, E1 o E2 es la salida S2, etcétera, pues si lo hago en ese orden, primero se activaría S1 y después se activaría S2. Y yo no sé eso lo que quiero que ocurra. Lo que quiero que ocurra es que todo se active a la vez. Para ello, lo que se hace es lo siguiente, se convierte ese programa que es secuencial, uno detrás de otro, que es consecutivo, se convierte en un sistema síncrono, un sistema que hace cálculos en instantes concretos de tiempo, o mejor dicho, muestra el resultado de cálculos en instantes concretos de tiempo. Y esto lo hace de la siguiente manera, con este concepto de la imagen de proceso. Lo que va a hacer es que cuando mi programa se empiece a ejecutar, todas las entradas que teníamos, mi sensor, esto es un sensor de ultrasonidos que mide distancia, un sensor de presión, cuando el programa se empiece a ejecutar, todo esto se va a volcar, se va a hacer una foto de ello, vamos a capturar esta información y la vamos a guardar en memoria, en esa memoria de entradas, en esa imagen de entradas que tenemos. La vamos a guardar ahí. A continuación, después de que se haya hecho esta copia, mi programa se pone en marcha y se pone a hacer los cálculos que le hemos programado. Va a coger las entradas, va a hacer operaciones con ellas, va a guardar resultados en memoria y alguno de estos resultados va a indicar que son los que quiere poner a la salida, los que van a ser, en este caso, de mi ejemplo anterior, S1, S2 y S3. Lo voy a ir guardando en memoria, no lo va a sacar a la salida, lo voy a ir guardando en memoria. Y cuando mi programa ya ha acabado del todo, cuando has ejecutado todo el programa, coge estas variables, esta memoria de salida y la vuelca a la salida, la vuelca a mi válvula o la vuelca a mi relé que maneja un motor. Por lo tanto, los cambios que haya durante la ejecución del programa en las entradas no afectan, porque hemos hecho una foto inicial de las entradas y esa foto es estática. Y si una variable de salida, si una salida S1 la he calculado antes que S2, no importa, porque vamos a volcar todas a la vez. Aunque entre el cálculo de S1 y el cálculo de S2 hayan pasado 200 milisegundos, no importa, volcaremos S1 y S2 simultáneamente. De esta manera, mi sistema se convierte en un sistema síncrono que equivale o tiene un comportamiento equivalente a un sistema realmente eléctrico. Entonces, el funcionamiento de un programa, cuando yo pongo un programa en run, cuando estábamos en stop y pasamos a run, pasa lo siguiente. Lo primero hay una fase de arranque, es decir, según paso a run va a haber unas cuantas operaciones previas que se hacen en mi programa. Típicamente esto se hace para que yo codifique ahí inicialización de algunas variables. Por ejemplo, pues igual quiero que unas variables se carguen con un cierto valor, pues, y solamente lo quiero la primera vez. Entonces esto sería el setup de variables que tenemos al principio. Después entramos en una ejecución cíclica, en la cual leemos y copiamos las entradas en esa memoria de imagen de entradas, hacemos nuestros cálculos, operaciones lógicas, no lógicas, etcétera, que tenemos que hacer y los volcamos a la memoria, bien memoria normal o bien memoria de salida, y finalmente la memoria de salida, la imagen de memoria de salida, la volcamos a la salida. Una vez que hemos hecho esto, se hace una serie de diagnósticos y de pruebas de comprobación de que mi autómata va todo bien. Una vez más, por seguridad, porque si algo falla, podemos comprometer el funcionamiento en una planta, en un proceso, que puede tener consecuencias importantes. Entonces se hace una serie de verificaciones. Y se repite el ciclo.
Aquí tenemos este concepto del watchdog, del perro de guardia, y se trata de que si este ciclo, este tiempo de ciclo supera un cierto umbral, que normalmente lo podemos programar, pongamos que está en 500 milisegundos, pero podemos hacerle más largo o más corto, según nos interese. Si este umbral de tiempo se supera, entramos en ese modo de error que decíamos error por perro de guardia. Mi programa se ha bloqueado por algún motivo, o yo he hecho el programa mal y se está de alguna manera ralentizando demasiado. Entremos en ese modo preventivo. Bueno, y hasta aquí este capítulo sobre el funcionamiento, sobre el autómata y sobre su funcionamiento básico. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo programamos un autómata de la manera más básica, con el diagrama de escalera.